buenos días a todo el mundo, a los 10 puntos de conexión que tenemos en este momento en diferentes áreas de Ecuador y de Colombia, de la zona fronteriza, de la parte Pacífico, de la zona de integración fronteriza colombo-ecuatoriana. Buenos días, casi buen mediodía allá. Buen día todavía, poco más de las 10 de la mañana en Costa Rica, a la doctora Aurora Hernández, que es nuestra palestrante, nuestra disertante de esta mañana, a la que escuchamos y a la que le voy a pedir que encienda su cámara para que la podamos ver. Y pedirle a nuestros participantes en nuestro foro, en nuestro programa de formación de cooperación transfronteriza, que por favor me indiquen si me están escuchando a través del formulario de preguntas, si me escuchan clara y nítidamente, por favor. Y a partir de ahí comenzamos con la presentación de hoy. Perfecto, se nos escucha alto y claro. Aurora, ¿no te vemos todavía? Tengo que salir de la presentación. No, no hace falta. Tienes un botón debajo del micrófono para poder acceder a tu cámara web. No, se fue. Voy. ¿Se fue? Sí, sí, la pantalla se fue. Antes lo veía, ya no. En una de las orillas. ¿Usted me puede activar la pantalla, José María? Es que cuando yo te envío para activarla una demanda para poder encenderla, pero tú la tienes que autorizar. Te tiene que aparecer por alguno de los sitios. No, no me parece. Qué torta. ¿Será que me sacó esto de...? No, en principio no tendría por qué, porque... A ver. ¿El botoncito del micrófono verde no lo visualizas? No, no están. ¿No lo ves? No, estaban hace un momento y se fueron. Vuelvo a entrar, voy a unirme otra vez. Listo. Dice que la sesión estaba en curso. ¿Tú me ves, José María? De momento no. Todavía no está conectada la cámara. Qué torta. Voy a volver a entrar. Venga, perfecto. Voy a traer a mi informático. No, tenías que activar, en esa ventana tenías una pestaña que activar donde dabas permiso para difusión de tus datos y a partir de ahí podías entrar de nuevo. Sí, pero es que no está apareciendo. Esa me había... Ahí la tengo. Sí, pero tienes encima, ahí a la izquierda, ahí tienes que pulsar. Pulsa ahí. Y ahora puedes entrar. Dale, abrir. Dice que hay una sesión en curso. Cerrar. ¿Y ahora? Un momentito. Mira, vamos a hacerlo otra vez. Te voy a sacar de la sesión, que ya estás metida, ¿vale? Y cuando te saque de la sesión ahora mismo, que entre comillas te expulso de la sala, vas a poder volver a entrar.
Sí, ok. Todavía soy parte de la sala, ¿verdad, José María? Eres parte de la sala y eso que te acabo de expulsar ahora mismo. Trata de cerrar tu herramienta, que entonces vas a salir y vuelve a entrar, incluso vuelve a entrar con un nombre diferente. En vez de Aurora pon a punto o algo así, que será más fácil. Pero cierra la herramienta que tengas abierta, ciérrala entera. Ok. ¿Eso incluye el PowerPoint? No, el PowerPoint no hace falta, el resto sí. Ganso, fíjese que aquí estoy conectada ya con José María y con la plataforma, pero de repente me dejé de ver. José María dice que vuelve a ingresar, ¿verdad? Pero yo sigo oyendo que estamos conectados, no nos hemos desconectado. Ay. Sí, hay un programa que es el programa de conexión, de videoconferencia, que tiene que estar abierto. Entonces tienen ustedes que cerrarlo y a partir de ahí podrán volver a entrar. Es que no lo vemos abierto. No, No quiero está decirlo, abierto. como que se fue que se quedó pegado seguramente. Pues tenemos dos opciones. Una opción es, si no tarda mucho, que ustedes reinicien el ordenador, porque parece que efectivamente se ha quedado algo colgado. Y Es súper veloz. Ya lo estoy chequeando un momento para ver si aquí está. Para cerrarlo desde ahí. Sí. vale, Aurora, y ahora te vuelvo a ver la pantalla y ahora te veo. Bueno, veo a alguien que está en tu sitio sentado.
Bueno, discúlpenos, tenemos un pequeño problema técnico. Hemos hecho una prueba de sonido justo antes de comenzar y funcionaba, audio y sonido, y ha dejado de funcionar. Denos 5 minutos que tratemos de solventar el problema. Pantalla. Sí, van a estar escuchando. Sí, Bueno, se les escucha y se ve ¿Sí? y se ve la pantalla. Solo faltaría que activasen ustedes la cámara. Listo. Y ahora se ve y se escucha y tenemos la pantalla. Estamos, perfecto. Muy bien. Pues nada, retomamos el inicio de la presentación de la sesión de hoy. Les estaba presentando a todos nuestros oyentes participantes en este módulo que te explico, Aurora, que es un módulo que combina cooperación internacional al desarrollo con cooperación transfronteriza. Enfrente de nosotros tenemos en este momento una docena de puntos de conexión, gente que viene del mundo de las universidades, de la frontera Ecuador-Colombia, del área Pacífico y gente que viene del sector público, que se están capacitando a través de un programita que tenemos de capacitación de un mes de trabajo en cooperación transfronteriza y en cómo gestionar o captar recursos de cooperación internacional para desarrollar acciones de cooperación transfronteriza. Estamos prácticamente al final de nuestros módulos de formación, hemos aprendido qué es la cooperación transfronteriza, cómo funciona, hemos aprendido cómo captar cursos de fondos de cooperación internacional y ahora estamos recabando algunas experiencias internacionales o algunas palestras internacionales sobre algunas cuestiones sectoriales relacionadas con la cooperación transfronteriza. En este sentido, era importante para todos nosotros la presencia esta mañana para ustedes, tarde para mí, de la doctora Aurora Hernández, que trabaja, es directora académica del campus Nicoya de la Universidad Nacional de Costa Rica, que es experta en gestión binacional de cuencas hídricas, que es experta en cooperación transfronteriza, que hemos coincidido con ella como ARFE en una serie de acciones que hemos ido abordando, desarrollando en la frontera entre México y Guatemala, que vamos a seguir contando con ella porque tenemos confirmada una invitación para ella para estar en Puno, en Perú, en el mes de octubre, en un foro internacional que estamos organizando sobre gestión de recursos hídricos binacionales con la alta autoridad del lago Titicaca. Con lo cual, es ya una persona que conoce nuestra actividad, nosotros conocemos la suya y es un gran placer, es un honor para nosotros tenerla con todos ustedes en este programa de formación. Ahora, el objetivo es que podamos aproximarnos en una presentación que la extiendas hasta donde tú consideres oportuno a qué es la gestión binacional o trinacional, gestión internacional de recursos hídricos, teniendo en cuenta que la frontera Ecuador-Colombia comparte acuíferos y que en esta zona concreta, en la zona del Pacífico, se comparten tanto ríos como puede ser Miramataje, como zonas húmedas de humedales, como pueden ser, por ejemplo,
zonas de manglar. Entonces nos interesaría que nos dieses una visión sobre qué es la gestión de recursos hídricos, cómo abordarla desde una perspectiva transfronteriza, para que luego nosotros en el futuro podamos planificar una estrategia de desarrollo transfronterizo enfocada a gestión de recursos y poder captar recursos de cooperación internacional para poder desarrollar nuestros proyectos. Es un poco una idea. Así que sin más, te agradezco la presencia y te cedo el turno de palabra. Bueno, yo muy agradecida con todos ustedes por poder estar conectada de esta forma. Es mi primera vez en un webinar, ¿verdad? Y entonces les pido disculpas por los errores técnicos que tuvimos al principio. Yo tengo desde el 1996 de trabajo en temas de fronteras y a partir del 98 empezamos a trabajar el tema de las cuencas internacionales, sobre todo acá en Centroamérica, en el caso de México y en algunas cuencas en Sudamérica y hemos estado haciendo este trabajo. Para mí es importante que veamos el trabajo de esta mañana como un diálogo que estamos abriendo. Entonces, como no nos estamos viendo en directo, yo les agradecería muchísimo que me envíen sus preguntas porque con las preguntas vamos orientando cuáles son las necesidades de ustedes en esto que estamos haciendo, ¿verdad? En esta reflexión. Entonces, yo voy a trazar algunas como líneas generales, ¿verdad? Que voy a empezar a abordar y ustedes pues pueden ir orientando la conversación, ¿verdad? Le envían a José María los comentarios, me ha dicho José María que así va a ser la dinámica y vamos orientando la conversación. Puede extenderse pues lo que veamos conveniente, ¿verdad? Todos que se extienda. Yo con mucho gusto atiendo todas las preguntas o los comentarios y como ARFE trabaja el tema de proyectos, a mí me gusta abordar de forma muy específica el tema de cuencas internacionales, ¿verdad? Podemos empezar del punto que ustedes deseen el tema, pero les planteo cómo empezarlo desde los aspectos que nos generan vulnerabilidades en las comunidades, en las regiones, y que son vulnerabilidades o situaciones del progreso, del desarrollo, que nos preocupamos y estamos llamados a atender o tenemos la preocupación de atender, ¿verdad? Mediante proyectos o gestión de cuencas. Entonces, esa sería como la orientación inicial para iniciar nuestro diálogo, ¿verdad? Yo creo que podemos pasar a la diapositiva y empezar a platicar. Entonces quedamos en que le envían comentarios a José María o preguntas para ir encauzando la conversación y yo poder ir atendiendo las inquietudes de ustedes. Perfecto, lo hacemos así. Ok. En este momento ya pueden ver la presentación. La primera diapositiva. Ok. Ahí, bueno, sí, correcto. Mi nombre es Aurora Hernández, ¿verdad? Como les dijo José María, la idea de hoy entonces sería que tengamos una visión de aproximación a las cuencas internacionales, ¿verdad? Unos aspectos que deberíamos plantearnos hoy en día con respecto a las cuencas internacionales y que en ese caso como para su espacio específico, yo agradecería muchísimo que ustedes me fueran contando y nos fuéramos orientando y qué preguntas pues pueden sugerirnos ustedes o sugerirse a través de la discusión que hagamos en el tema y que veamos como aspectos claves para atender en la cuenca internacional que les ocupa a ustedes y que podríamos verla como un potencial de proyecto en el futuro. Lo primero que deseo que hagamos es empezar con una breve introducción sobre algunas regulaciones que debemos tener en cuenta cuando hablamos de cuencas internacionales. Hay una convención que denominamos de forma coloquial la Convención de Nueva York, que es su nombre completo, lo pueden leer ahí, es Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos a la navegación.
Esta convención, ¿por qué es importante? Porque introduce el tema de los ríos internacionales en los foros de regulación internacional. Y es muy importante que remarquemos ahí que habla de cursos de agua, no habla de ríos, ¿verdad? Y que dice que este se entiende por un sistema de agua superficial y aguas subterráneas, que en el caso de ustedes, como me contaba José María, pues estamos hablando también de acuíferos, ¿verdad? Que tienen interés en virtud de su relación física y que constituyen un conjunto prioritario. En este sentido, el curso de agua internacional viene a ser aquel que esté dividido entre estados. Es muy importante que nosotros tengamos presente que esta división de los cursos de agua pues está sujeta a que sea en el talwet, como ustedes conocen, en la parte más profunda de los ríos, ahí se marca el límite internacional. Hay otros que comparten el río de una forma diferente, como el caso de Costa Rica y Nicaragua, donde el límite internacional corre por una de las márgenes y el río es territorio de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, eso es importante cuando hablamos del curso de agua. ¿Qué es mi preocupación cuando nos referimos a esta regulación que es la existente? Que nos habla de un curso de agua y no nos habla de un sistema hidrográfico que vendría a ser nuestra cuenca internacional. Entonces, en ese sentido, tenemos pues otras formas de compartir la cuenca que no se ven representadas, en la definición. Por ejemplo, cuando compartimos sectores en los que la cuenca nos queda a un país en la cuenca alta y la cuenca media y baja queda en el país vecino, o en el caso por ejemplo, de la cuenca del Lempa, que nace el río en Guatemala, ¿verdad? Pasa a territorio, parte de la cuenca se desarrolla en territorio de Honduras y de El Salvador y termina desembocando la parte baja de la cuenca, está en el Pacífico salvadoreño. Entonces, pues son situaciones que ponen mayor complejidad a la relación en las cuencas internacionales. ¿Cuál es la mayor complejidad que tenemos? Primero, que cuando estamos hablando de compartir un río, hay la contaminación tanto difusa como puntual y los usos puntuales que hagamos o no del río, pues nosotros como estados que compartimos el río o comunidades que compartimos el río, pues somos corresponsables del daño que estamos causándole al curso de agua que estamos compartiendo. En el caso de las cuencas que se comparten, una sección alta y una sección baja y media, como les decía yo, el caso del Lempa, es que los daños ambientales o los cambios ambientales que se producen en la cuenca alta puede ser que no tengan una vinculación directa, ¿verdad?, el beneficio que esos daños o esas transformaciones ambientales producen en las personas de la cuenca baja, pero lo que indiscutiblemente va a suceder es que las poblaciones que se encuentren en la cuenca baja, pues son las que van a terminar pues absorbiendo el impacto ambiental o el impacto del cambio que se produce en las secciones que están más arriba en su cuenca. Por ejemplo, el caso de una represa, ¿verdad?, que viene a cambiar pues la cantidad de agua disponible y por lo tanto afectar los usos que haya cuenca abajo. Pues en la convención, ¿verdad?, haciendo esas salvedades o también, o más bien reflexionando en otros aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta, esta convención pues me parece a mí que es muy pertinente citarla, además porque de ser la convención, porque nos muestra un escenario de cooperación que nosotros podemos atender.
Por ejemplo, nos habla de que hay ciertos principios que debemos tomar en cuenta cuando nosotros trabajamos cuencas internacionales o cursos de agua internacionales. Yo voy a tomarlos, aunque sean para cursos de agua, como para a todo el sistema hidrográfico, porque me parecen muy pertinentes. El primero de ellos nos habla del uso y la participación equitativa y razonable. La participación y los usos son sumamente importantes. Hay países donde los usos tienen cuotas de cantidad de agua disponible para X uso y está muy bien definido pues el rol que tiene el uso para las personas, ¿verdad? O el uso en producción primaria como la agricultura, ¿verdad? Del agua disponible. Pero también podemos tener escenarios donde proyectos de generación hidroeléctrica pues nos restrinjan la cantidad de agua disponible para utilizar en la cuenca. Entonces, pues ese principio de cooperación pues es fundamental cuando nosotros planteamos un uso o una transformación o estamos analizando los usos. Tenemos que preguntarnos si la forma en que estamos ejecutando esas acciones pues son de forma en que estamos considerando una justicia en el uso del agua, si está siendo usada equitativamente, si estamos usándola de forma razonable, de forma racional, ¿verdad? Si el beneficio que yo produzco para mi estado es un beneficio que indirectamente también va a producir progreso, desarrollo en el otro estado, o si ese beneficio que yo produzco para mí en mi sección de la cuenca, pues puede estar produciendo serias consecuencias en el estado con el que yo comparto. Por ejemplo, que tiene relación con el segundo punto, obligación de no causar daños sensibles. En ese uso que yo realizo, puede ser que esté priorizando, qué sé yo, plantaciones piñeras, como sucede aquí en Costa Rica, en la sección norte, que compartimos la cuenca del San Juan, ¿verdad? Y que les decía que el río es de Nicaragua. Resulta que en la plantación piñera, pues hay que tener mucho cuidado con el uso de la tierra, porque puede producirse muchísima erosión y la erosión es sedimentación que va a causar impactos en el río. También, además de sedimentación, tenemos el tema de la contaminación, ¿verdad? Por el uso de agroquímicos y de otros insumos, ¿verdad? En actividad, como los plásticos y demás. Y entonces, pues, ¿quién está absorbiendo ese daño, ¿verdad? Si el río le pertenece solo a un país o si estamos, no es el caso que estamos discutiendo en el caso de Nicaragua, pero si estamos cuenca arriba y hacemos un uso intensivo de esta forma, pues todo el daño ambiental que estamos produciendo, pues está siendo llevado a otro país. Entonces, eso es muy importante, que el uso y esa participación equitativa y razonable, ¿verdad?, nos lleva a pensar en esa obligación que tenemos todos de actuar éticamente en la proyección del desarrollo de las comunidades, pensando no solo en nuestra comunidad, sino en la comunidad del estado vecino que puede estar siendo afectada por el uso que nosotros le estamos dando a la cuenca internacional, a nuestra sección de la cuenca internacional o al río que estamos compartiendo. De estas dos, viene una tercera que pienso yo que se deriva, que es que cuando nosotros como personas y gestores pensamos en el uso y la participación y nos vemos, no desearía usar la palabra de obligados, sino ya concientizados en no causar estos daños sensibles, pues también entonces tenemos que empezar a cooperar entre nosotros, a abrir esa participación, a tratar de buscar fórmulas, esquemas que nos permitan intercambiar visiones de desarrollo,
y potenciar pues esos usos equitativos y razonables en toda la cuenca que estamos compartiendo. El cuarto sería el intercambio regular de datos e información. Yo creo que en todas las cuencas internacionales o casi todas, pues eso es un tema sensible e importante, porque como las instituciones a ambos lados de las fronteras o del límite internacional que separa las cuencas, pues los espacios en las cuencas, pues tenemos instituciones que obedecen a visiones de los estados que a veces son bien diferentes en términos de qué desean potenciar en los territorios de la frontera. Entonces, pues ahí tenemos que ver cómo podríamos abrir canales para que la información se comparta, también a nivel técnico, ¿verdad? Abrir espacios de diálogo, ¿verdad? Relacionado con el tercer punto de cooperación, donde aunque en nuestros estados tengamos formas particulares de hacer las cosas o de visualizar la forma en que trabajamos los datos, pues cómo podemos cooperar y dialogar para después tener una forma de recopilación de dato conjunto e intercambio de la información que sea completa, transparente, porque con información completa y transparente podemos evitar conflictos y también pues potenciar la cooperación mediante el diálogo. Y la otra importante, que la quinta esfera que nos introduce esta convención, el quinto principio, es el que no hay prioridad entre diferentes clases de uso. Esto es muy importante porque la única prioridad, ¿verdad?, que hay en términos de uso es la prioridad del agua para la población, del agua potable. Las otras prioridades de uso, ¿verdad?, tienen que ser discutidas, compatibilizadas entre los estados, porque puede ser tan importante para un estado tener suficiente agua para usos en actividad del sector primario, como para otro estado tener agua para sus ciudades o para el sector industrial. Entonces, pues en ese sentido, hay que potenciar fórmulas de diálogo para no producir conflictos. Bueno, eso es como una introducción, una visión sobre estos principios que, aunque los formula la Convención de Nueva York solamente desde la perspectiva de cursos de agua internacionales, pues los podemos pensar nosotros como claves para escenarios de cooperación, principios de cooperación en cuencas internacionales. Importante que nosotros pensemos en algunas ideas, por ejemplo, de lo que hemos aprendido en América Central. Hay un tema que afecta mucho la gestión en cuencas internacionales, que es el tema de la soberanía sobre el territorio, sobre la sección de la cuenca que a un estado le pertenece. Eso no está en discusión, ¿verdad? La territorialidad, pero sí lo que nos lleva a avanzar, a cuestionarnos o lo que deberíamos cuestionarnos, es que aunque el territorio no está en discusión, pues le pertenece a un estado, el hecho de que seamos parte de un conjunto natural en que hayan dependencias, ¿verdad?, del agua, tanto subterránea como la superficial, y que tengamos también interdependencias, ¿verdad?, entre los estados de forma natural y de forma cultural, social, económica, pues nos tiene que llevar a fórmulas de cooperación, ¿verdad?, que no debemos verlas como perder soberanía o capacidad del estado de control, sino todo lo contrario, fórmulas que nos ayudan a un mejor gobierno del territorio, considerando también el bienestar del otro. Entonces también ahí hay una
una cuestión ética de valores, ¿verdad? Del uso equitativo y razonable que nos plantea ese tema en la soberanía. También otro punto importante es el que hablábamos de otra lección que hemos aprendido en Centroamérica, es las condiciones estructurales, ¿verdad? En que tenemos ese recurso que estamos compartiendo. Entonces, hay estados, por ejemplo, que pueden definir que requieren una represa hidrográfica para la generación de energía, que también va a fortalecer el sistema, la producción agropecuaria, porque se pueden abrir canales de riego a partir del embalse. También podría producir turismo, porque por la belleza escénica, eso viendo los beneficios, ¿verdad?, que apuntan las personas cuando hablan de represas. Por supuesto, también hay limitaciones y aspectos negativos que discuten, bueno, o se discuten cuando se habla del tema de represas. El asunto aquí en las cuencas internacionales es que si yo construyo un embalse en la parte alta de la cuenca, obviamente eso me va a transformar la cantidad de agua que recibe el estado cuenca abajo, y entonces esas son parte de las condiciones estructurales que debemos pensar. También si es el río que compartimos o compartimos cuenca abajo, cuenca arriba, pues si yo estoy haciendo transformaciones en una sección alta de la cuenca y tengo el territorio sin descubierto, pues entonces eso puede producirme erosión y transformación, aunque comparta todo el río, en la desembocadura, en las llanuras de inundación, por acumulación de sedimentación. Entonces, esa condición estructural, esa condición natural del sistema hídrico del que estamos trabajando, pues es muy importante que lo analicemos y de forma conjunta, no solo yo desde mi estado, sino los 2 estados o los 3 estados que estamos compartiendo. Otro punto importante es la naturaleza del agua. ¿A qué me refiero con la naturaleza del agua? Jean Lavaz en 1968 escribe un libro, este científico escribe un libro que se denomina La Organización del Espacio, y Jean Lavaz habla de la dominante hidráulica. Hay un capítulo dedicado a eso. ¿Por qué lo cito ahora? Porque es una visión del agua que empieza a imperar desde, bueno, a hacerse patente a mediados del siglo XX, donde el agua la vemos como un elemento que nosotros podemos controlar, transformar, y entonces básicamente se convierte en un recurso del sistema económico. ¿Por qué cito esto como algo importante? Porque el agua, si bien es cierto, es un recurso que en el caso de las cuencas internacionales estamos compartiendo, también el agua es un elemento de la vida. Y en ese sentido, pues hay que mirar las nuevas corrientes éticas que nos llaman a considerar, pues, los otros usos y los otros beneficios para la vida y para los sistemas naturales que produce el agua, no solamente los aspectos económicos. Entonces, pues hay en estos momentos una discusión de si llamamos recurso hídrico o hablamos del agua. Y el agua, porque el agua, observándola como ese elemento de vida, no solo del sistema económico o de eso que podemos manipular los seres humanos y que le asignamos una categoría de recurso cuando hablamos, ¿verdad?, del agua como recurso hídrico, sino del agua desde una visión más integral, más potenciadora, más respetuosa con el resto del sistema natural y social, ¿verdad?, que tenemos en la cuenca. Hay aspectos internacionales que también son importantes. Aspectos internacionales, ¿en qué sentido? Pues cuando tenemos fronteras que han sido objeto de disputas entre estados, tenemos conflictos de
de mojones, o tenemos ausencia de programas de cooperación conjunta, o por lo contrario, tenemos una frontera donde el límite se resolvió con relativa prontitud, ¿verdad? Y facilidad, no tenemos conflictos territoriales, tenemos una relación muy respetuosa entre estados, no hay historia de guerras, ¿verdad? Y tenemos también un marco de cooperación funcionando, pues esos aspectos nos pueden abrir o cerrar o dificultar, no cerrar, dificultar las posibilidades que tengamos de hacer cooperación y proyectos conjuntos, y también el entendimiento que tengamos de la cuenca y la visión estratégica de la cuenca dentro del Estado como nación. Tenemos también que considerar algo muy importante con los ríos internacionales, que es que muchos son vistos de forma distinta por uno de los estados que lo comparten. Por ejemplo, para un estado como Nicaragua, el río San Juan es una de sus principales arterias, ¿verdad? Y la cuenca del río San Juan, pues, es importantísima, y pues abarca su ciudad capital y otras ciudades importantes y muchísima cantidad del territorio de Nicaragua. En el caso de Costa Rica, pues nosotros miramos el río San Juan con otros ojos, porque nuestra ciudad capital y nuestra historia y demás, pues le confiere otra significación, otra importancia a ese río. Entonces, esa forma en que el otro entiende al río o la importancia de ese río, también es algo que tenemos que cuestionarnos y reflexionar cuando tenemos mesas de cooperación o de integración en cuencas internacionales. Y lo otro que es importantísimo es pensar si los motores de cambio, ¿a qué me refiero con motores de cambio? Con aquellos aspectos que me están transformando el territorio, la sociedad y la naturaleza en mi sección de la cuenca internacional, son los mismos que están afectando o produciéndose en la otra sección de la cuenca que comparte otro estado. Entonces, hay que distinguir muy bien, pues, cuáles son las orientaciones de desarrollo que tiene cada uno de los estados, y si hay una visión conjunta de la cuenca, o si hay motores de cambio que me afectan mi sección de la cuenca, pero que no afectan al otro estado. Porque eso es importante, porque tenemos que tener puntos de encuentro y también de conocimiento para poder pensar en qué podemos nosotros trabajar de forma conjunta cuando tenemos un proyecto internacional en una cuenca internacional, ¿verdad? Como actores. No sé, José María, si hay alguna pregunta de alguien hasta aquí o... Yo quería trasladarte algún comentario, alguna reflexión también, ¿no? De cara a la concepción de nuestros posibles futuros proyectos de cooperación internacional en una cuenca hídrica. Tú hablabas de una visión más integral del agua o de la propia cuenca. Tengo una percepción de cuando he estado en esa frontera, igual me ocurre en otras fronteras, que cuando uno piensa o visualiza un potencial proyecto para una cuenca hídrica, su principal visión es cómo abordamos el problema ambiental o el problema natural, ¿de acuerdo? Y que no se trabaja tanto, no se concibe tanto una cuenca hídrica como un potencial nexo de unión o de separación, depende cómo lo quieras concebir, de, por ejemplo, comunidades humanas, y por lo tanto hay una dimensión cultural en torno a una cuenca hídrica donde la cuenca del río puede ser un nexo de trabajo, un nexo de unión. Hay una dimensión económica en torno a una cuenca hídrica que se puede abordar, hay una dimensión social, de hecho ya no se habla tanto de cuencas hídricas, ya se habla mucho de cuencas hidrosociales. Entonces creo que
es interesante el poder construir en torno a eso, ¿no? Que nuestros Sí, proyectos puedan ser proyectos integrales. sí, claro, a mí totalmente suscrita con esa idea, les mencionaba eso de la década del 60, que queda plasmado, por ejemplo, en la obra de Jean Labat de la dominante hidráulica, porque es también una perspectiva que debemos tener clara. El agua y las cuencas y los ríos los hemos visto muy sectorialmente, ¿verdad? Y esa sectorización pues nos lleva a decir, bueno, es que necesitamos un proyecto social, pero ese proyecto es en una cuenca, debería estar vinculado a otros elementos. También necesitamos un proyecto económico, pero ¿cómo se vincula ese proyecto, verdad, de activación o reactivación económica de una zona con las situaciones sociales, con las situaciones ambientales que estamos viviendo? Aunque eso nos suene como muy lógico y como muy del quehacer actual, pues esto es un tema que todavía está en transformación. En la década de los 90 se pasó, ¿verdad? O se intentó pasar de un enfoque sectorial, ¿verdad? Donde había una agencia que velaba por el agua potable, otra por la naturaleza y demás, y todas pues confluían en actividad en la cuenca, a tener un manejo más integrado, una gestión más integrada, aunque empezó un poco antes la gestión integrada, pues es a partir como de la década del 90 que vemos una incorporación mayor de ese tema en el trabajo en las cuencas y una proliferación de proyectos en gestión integrada de cuencas o del recurso hídrico. Sin embargo, ahora en la actualidad estamos hablando de gestión incorporada. A mí me gusta mucho esa nueva visión y esos cambios porque se relacionan mucho con lo que estás diciendo, José María, porque incorporada, ¿qué quiere decir? Que no es lo mismo estar integrado a incorporarme. Incorporarme implica que yo me suscribo de una forma ética de mi acción y de mi labor a ser parte de algo, me incorporo a algo, ¿verdad? Y entonces, pues eso lleva más allá la participación y la integración, ¿verdad? Y entonces estamos hablando ya de tratar de ver sistemas mucho más amplios y en eso tiene mucho que ver este paso de hablar de recurso hídrico que está muy relacionado a cómo usa la sociedad y la economía, pues el agua, ¿verdad? A empezar a hablar entonces de agua, porque agua incorpora también otros usos que son necesarios de considerar, como es el uso que hace la naturaleza también del agua, ¿verdad? Como fuente de vida para los bosques, para los animales y demás, que no necesariamente está contemplado en esa visión del recurso que ya le asigna pues también un valor económico al agua que pues no estamos discutiendo que si tiene o no lo tiene, ¿verdad? Sí, definitivamente sí lo tiene, pero también que hay que tener la apertura de pensar que el agua es un bien diferente a otros bienes porque del agua depende la vida. Entonces es pues una orientación que nos lleva como a formular proyectos mucho más integrales, con participación mucho más comprometida de todos, ¿verdad? Tanto en las instituciones como en las comunidades y de las personas, por supuesto, que de forma más activa y comprometida y más holística a la hora de tratar pues el tema del agua. Ahí, Aurora, me lleva a la siguiente reflexión. Desde el momento en que tratamos de abordar el recurso hídrico, y ya no solo el recurso, sino la propia cuenca, con lo que lleva en torno al flujo de agua, desde una perspectiva más integral y por lo tanto abordada desde diferentes ópticas, la cantidad de actores que participan en todo el proceso de gestión y desarrollo de esa cuenca es más amplio. Eso se complica especialmente cuando estamos hablando de cuencas internacionales, porque tenemos que hablar,
por lo tanto, de un modelo donde participa el nivel supranacional o binacional. Podríamos tener un sistema de integración centroamericana o una comunidad andina que estuviese regulando la gestión integral de cuencas, un nivel nacional o binacional y un nivel subnacional donde los actores subnacionales también participan porque pueden tener competencias bien transferidas formalmente o bien de una manera más informal, y por supuesto ya no solo participación desde el servicio público, sino que también las universidades aportan con información o participan, la sociedad civil participa, incluso el sector privado está comprometido. Si la visión es integral, entonces desde el momento en que abordamos una perspectiva social, económica, cultural, también se multiplican la cantidad de actores. Esto me lleva quizás a la siguiente reflexión. Cuando hemos trabajado en esa misma frontera, pero en otros contextos, en otros territorios, algún proyecto que además ha ido con financiación de cooperación internacional de una gestión de cuenca hídrica, el primer paso rápido y natural que trata de dar una persona que vive en el territorio es, bueno, vamos a ver cómo consigo desarrollar económicamente o preservar naturalmente el territorio. Y por lo tanto, digamos que es la acción práctica la que primero moviliza. Y sin embargo, desde nuestra perspectiva, los que trabajamos cooperación transfronteriza, entendemos que el núcleo central de un proyecto de gestión binacional de una cuenca hídrica debería ser el establecer un buen modelo de gobernanza de esa cuenca, donde todos los actores que están involucrados en ese proceso, incorporados a ese proceso, establezcan un sistema por el cual puedan comunicarse y puedan tomar decisiones de manera efectiva. Y creo que es una clave que deberíamos también abordar en nuestros procesos de construcción de proyectos en esta parte de la frontera, ¿no? Claro, usted se refiere a un gran reto que hay cuando se trabaja en cuencas internacionales, que es que hay muchas escalas, ¿verdad?, de la acción que se debe hacer y muchas también partes que deben estar de acuerdo con la acción, ¿verdad?, que se está desarrollando desde los niveles supra hasta los niveles nacionales y los niveles locales. Lo que es muy importante es que nosotros tenemos que empezar a visualizar que para que la gestión que hacemos en la cuenca, ¿verdad?, esa gestión para la sustentabilidad, para hacer viable la vida, tanto humana como natural, ¿verdad?, y preservarla ahí en la cuenca, es necesario que todos participemos. ¿Qué pasa con visiones anteriores de la forma de hacer manejo de cuencas? En que sí es cierto que el nivel práctico es importantísimo, es decir, trabajamos la erosión, ¿verdad? O trabajamos la potenciación productiva de algunos cultivos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Bueno, todo lo hemos experimentado cuando los recursos ya se agotan, ¿verdad? Entonces, eso nos llama a que debe haber, esa es otra visión de la incorporación de las personas, en que si bien tenemos prácticas, actividades en los proyectos que tienen que estar pues conciliadas en todas estas escalas, ¿verdad?, de relaciones y de poder que hay que considerar en las cuencas internacionales, también tienen que tener un contenido ético de participación, es decir, yo porque hago control de erosión, ¿verdad? No solo hacer el control de la erosión, o yo porque estoy trabajando en la potenciación de producción de vegetales orgánicos, ¿verdad? ¿Qué sentido eso tiene para mí, para mi comunidad, para la cuenca en la que yo habito, ¿verdad? Y pues ahí vamos a otros temas, qué cadenas de valor se están abriendo ahí, qué posibilidades, ¿verdad? Cómo se involucran todas las partes de esa cuenca internacional en esas cadenas de valor o en esos beneficios que estoy produciendo, ¿verdad? Eso es fundamental, porque eso es lo que va a llevar a que un principio de gestión, ¿verdad?, se incorpore en nuestras vidas, ¿verdad?
no solamente es que estemos integrados como instituciones, como perspectivas, sino que vayamos más allá e incorporemos en nuestras vidas en las comunidades, en nuestra forma de gestionar, en la institucionalidad y demás, el propósito, el principio por el cual nosotros estamos haciendo esos cambios en las cuencas internacionales, porque ese propósito y principio es el que nos puede llevar a darle perdurabilidad, o podríamos pensar que tal vez es lo que puede dar perdurabilidad a la gestión que realizamos después de que el financiamiento ya no esté, ¿verdad? Que esa sostenibilidad es muy importante. Y además creo que cuando hacemos un proyecto, pues la intención es que la comunidad o las personas participantes pues obtengan un beneficio y que ese beneficio pues sea a largo plazo, ¿verdad? Y entonces en ese sentido es que deberíamos reflexionar en que debemos, si bien es cierto, ver en los proyectos cuáles son las prácticas, cuáles son las acciones que debemos hacer prioritarias y cuáles son de un lado de la cuenca, cuáles del otro, cuáles son conjuntas, qué intereses tenemos, también qué contenido es el que vamos a trabajar en nuestro discurso cuando llegamos a las comunidades, cuando les decimos del tema, ¿verdad? Y en todo ese diálogo, en esa comunicación que debe también abrirse hacia la integración de otros actores. Me parece muy interesante algunas de las reflexiones que haces, porque además vienen muy bien, te explico, para la realidad contextual de lo que estamos viendo y abordando en esta zona de frontera. En este momento se están financiando la cooperación internacional, una serie de proyectos que se están trabajando, y hay uno en concreto, ayer me lo trasladaban, nosotros estamos en cierta manera apoyando la orientación, que se va a financiar con fondos binacionales a través del BID, que precisamente lo que se estaba proponiendo en los últimos días era combinar una lógica de proyecto de gestión de cuencas hídricas con una lógica de proyecto de cadenas de valor transfronteriza en el ámbito del turismo, por ejemplo, o de desarrollo agroproductivo. Me gusta que lo hayas planteado aquí, porque precisamente yo creo que es lo que nuestros amigos que nos están escuchando en la frontera en Ecuador y Colombia requieren en este momento, para este o para otros proyectos que se vayan a financiar, el escuchar, el conectar todo este tipo de cuestiones. Bueno, igual, ¿verdad? Sigo pues anuente a seguir escuchando como orientaciones sobre lo que quisieran, ¿verdad? Que vaya tratando. Para finalizar, como esa primera parte que estamos discutiendo, quisiera como poner un ejemplo, entre actividad, entre práctica y contenido. En una cuenca internacional o no, podemos decir, bueno, es que tenemos procesos de inundación muy frecuente o una amenaza muy frecuente para las comunidades por el desbordamiento del río. Tenemos que construir un dique, ¿verdad? Y podemos buscar cooperación en las instituciones, si es una cuenca internacional, pues con proyectos más grandes y demás, pero en realidad el dique no me viene a solucionar el problema, me viene a atender un aspecto muy puntual de lo que está sucediendo en ese río y en esa cuenca, porque ahí de repente tengo saturación por sedimentos, ¿verdad? Cambios importantes en la llanura que no necesariamente son solo ahí, sino que son el resultado de otras prácticas más allá, ¿verdad? Y ese más allá es el que tenemos que ver, no solamente en términos productivos, como cuando hago algo y tengo que visualizar qué cadena de valor puedo construir, sino que cuando también hago alguna transformación en el territorio, pues qué estoy produciendo sobre ese territorio y cómo está impactando la vida de las demás personas, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que tenemos en esa diapositiva que está ahí, ¿verdad? Cómo esos motores de cambio pueden ser motores de cambio que nos produzcan vulnerabilidades socioambientales. ¿Y por qué vulnerabilidades? Porque si bien consideramos que
que una acción que estamos haciendo es positiva, qué tan perdurable en el tiempo puede ser esa acción si no trabajamos el valor y el principio, es decir, el contenido de la acción con la gente. Entonces, pues en ese sentido iba como la reflexión, ¿verdad? En los motores de cambio. Hay temas que se están abordando muchísimo en las cuencas internacionales y que afectan, por ejemplo, el turismo, porque el turismo está muy ligado al uso del agua, ¿verdad? Tanto para actividades recreativas como como insumo en la misma actividad, ¿verdad? Y atractivo. El cambio climático es un aspecto fundamental, ¿verdad?, que debemos considerar a la hora de trabajar cuencas internacionales y pues ver procesos de sequía, de cómo podemos enfrentarlo. ¿Por qué procesos de sequía o disminución de la cantidad de agua disponible superficialmente? Porque eso puede llevarnos a tener una mayor extracción de los acuíferos, ¿verdad? Ese otro recurso subterráneo compartido que también debemos considerar. También en el caso de los represamientos, ¿verdad? Para la generación de energía, pues como el cambio climático, ¿verdad? La disminución o el exceso de agua en otros periodos puede también estar afectando las obras de infraestructura. También pues las inundaciones, ¿verdad? Y los cambios de uso que se hagan en las cuencas, cómo tiene eso relación con esa variabilidad que estamos enfrentando todos los días y que también pues debe ser un tema a la hora de plantear los proyectos. Otro tema importante que está puesto sobre la mesa es que cuando nosotros estamos trabajando en cuencas internacionales, tenemos que tener presente que debemos garantizar el derecho humano al agua, y yo creo que iría más desde esa antropocentrismo en que está propuesto el derecho humano al agua, a hablar del derecho al agua también de la naturaleza y ver si estamos manteniendo caudales ecológicos o tratar de incorporar en los proyectos la idea de tener caudales ecológicos que me permitan mantener la vida en el río y la vida de la naturaleza, ¿verdad? Aunque haga otros desarrollos, otros aprovechamientos del agua. En ese sentido, tener una visión más holística de lo que implica el agua para nuestro proyecto, ¿verdad? No solo verla como un recurso, ¿verdad? Sino como la fuente de vida que es. Otro aspecto importante, ¿verdad? Son las redes de lo ilícito en las fronteras, ¿verdad? Que también tienen un tema ahí de seguridad, ¿verdad? Que puede afectar los proyectos o puede afectar la incorporación de las personas a la acción del proyecto, que también deberíamos o debemos ver si es un motor de cambio importante en el proyecto que nos estamos planteando y si puede o no, pues tener un impacto, ¿verdad?, en el resultado final que queramos obtener del proyecto. Otro motor de cambio es la valoración del modo de vida tradicional, ¿verdad? Es decir, la cultura en sí misma es parte del patrimonio que tienen las comunidades y pues que debe tener, ser vista de forma respetuosa por los proyectos, ¿verdad? Y también plantearnos si las medidas que estamos implementando, ¿verdad?, producen una transformación en ese modo de vida y cómo también producen o pueden producir transformaciones en los valores y en los principios, ¿verdad?, que orientan esos modos de vida en las comunidades. Es para lograr tener una visión de que es necesario un diálogo de saberes con la comunidad, con los otros participantes, ¿verdad?, del proyecto, no solo de aquel que lo propone, ¿verdad?, sino un acercamiento respetuoso y también mirar cómo esos modos de vida pues van a enfrentar el crecimiento, la demanda futura del agua y de otros bienes de la naturaleza y cómo el proyecto también debe verse como con una visión
de futuro, prospectiva, ¿verdad? De qué es lo que viene y qué es lo que estamos construyendo, ¿verdad? Entonces es lo que hablábamos antes. El proyecto no solo debe ser visto como algo puntual, sino como algo como que plantamos para que siga creciendo en el futuro. Y es muy importante entonces decirnos a nosotros mismos con ese diálogo de saberes qué es lo que nosotros estamos haciendo germinar o queremos que germine en ese futuro, ya sea en aspectos económicos como las cadenas de valor o aspectos relacionados con la ética como la responsabilidad con la naturaleza, con el agua, ¿verdad? Tener esa claridad. También... Aurora, un comentario. Sí. Cuando hablamos de hacer perspectivas de futuro, para hacer unas buenas perspectivas de futuro necesitamos mucha información en la que radicar esa perspectiva que vamos a realizar, ¿no? Resulta a veces complicado en zonas de frontera, más complicado que cuando una cuenca hídrica está atravesando una zona no periférica, el tener datos fiables a nivel territorial en todos los sentidos. Sí. Primero porque los que gestionan nuevamente esos datos es el nivel nacional y a veces el nivel nacional no está presente en las zonas de frontera. Y por lo tanto no hay mucha información. En otros casos, porque aunque tengas competencias a nivel subnacional, los actores locales y regionales para trabajar esos datos, pues a veces no tienen los recursos necesarios para hacerlo. Yo creo que aunque ahí las universidades juegan un rol muy importante, pero sí que es cierto que hay una complicación añadida en establecer prospecciones de futuro cuando estamos abordando trabajo en zonas de frontera. Claro, y tienes toda la razón. Podríamos pensar en mecanismos alternativos porque la prospectiva no es tanto tener una visión cuantitativa de cómo una actividad puede tener rendimientos en el futuro, sino también una idea de progreso de la comunidad, de desarrollo de la comunidad a la que queremos llegar. Axel Duruyani lo llamaba hace dos décadas o un poco más, tal vez, como la imagen objetivo de lo que queremos lograr. Pero en ese sentido, ver la forma en que estamos actuando en la cuenca como solamente un eslabón en un proceso de construcción que es mayor, ¿verdad? ¿Cuál puede ser nuestra visión de futuro, ¿verdad? Cuando ya pactamos este diálogo de saberes entre todos los que estamos participando o incorporándonos en la gestión de cuencas. Por ejemplo, que queremos un ambiente y unas comunidades que sean sustentables, que vamos a entender por comunidades sustentables y cómo este proyecto que estamos planteando va a venir a ser, no importa si un gran pilar o un pilar chiquito, ¿verdad? En la construcción de esa visión de comunidad, de relaciones que queremos establecer. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que estamos construyendo con ese proyecto para el futuro? ¿Verdad? Tener esa visión de que no solamente vamos a hacer algo ahora, como por ejemplo construir un dique, ¿verdad? Es solo un ejemplo, sino qué es lo que estamos construyendo para el futuro, qué es lo que vamos a terminar impactando, ¿verdad? A largo plazo con aquello que estamos haciendo. Tú nos comentabas antes que cooperación hay que explicarle a los actores, sobre todo entiendo que nacionales, que no implica una pérdida de soberanía. Y te lo planteo o te engancho con esa reflexión que hiciste, porque hay una pregunta que nos hace Nel, que es responsable de cooperación de un gobierno subnacional de Esmeraldas, que cómo nos pregunta que desde una perspectiva práctica, qué experiencias existen de gestión o de desarrollo internacional de cuencas hídricas en aquellos casos en los que los gobiernos nacionales mantienen una posición férrea de soberanía con respecto a la gestión de la cuenca y a la propiedad de
una parte de esa cuenca, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido, si conoces experiencias en lo práctico, tratar de hacerle comprender al Estado-nación que el establecer procesos de cooperación no implica una pérdida de soberanía? Mientras quizás lo reflexiona, simplemente explicar a la gente que Centroamérica, que es uno de los motivos por los que también hemos invitado a Aurora, es un lugar, es una parte del mundo, es una parte de Latinoamérica donde se han trabajado muchos procesos exitosos en muchos casos de gestión internacional de recursos hídricos. El caso, por ejemplo, del trifinio es un caso conocido a nivel internacional, ¿no? Entonces, tratar de ver cómo esas experiencias que se están desarrollando en Centroamérica pueden extrapolarse o no a la zona de frontera en la que estamos trabajando. Esa es una pregunta interesante y voy a tomar, bueno, el ejemplo que acabas de poner sobre la mesa, el ejemplo del trifinio. El trifinio, pues, como ustedes sabrán, pues es un lugar que se establece, ¿verdad? Como parte de acuerdos de pacificación del área y que tiene que, pues era un lugar también de disputas territoriales y, ¿verdad? De fuertes disputas entre los estados. Entonces, el marco de cooperación en que se establece el trifinio, pues ya desde ahí nos marca pues esa voluntad, ¿verdad? De querer dialogar o de querer comprometerse en algo conjunto con otros dos estados. En ese caso lo comparten tres: Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿verdad? El asunto es que la fórmula que ellos visualizaron, ellos establecieron un régimen, ¿verdad? Y visualizaron la cooperación dividida también entre los tres estados, ¿verdad? Tienen mesas de acuerdo para tener acuerdos conjuntos, pero cada estado, ¿verdad? Tiene pues su operación dentro de sus propias fronteras. El asunto aquí es no tanto ver la cooperación, como decíamos, como algo que me va a afectar la soberanía, sino que hay fórmulas, ¿verdad? Si un Estado quiere, pues, mantener un control absoluto de las actividades, pues hay formas de cooperación donde nos podemos sentar a la mesa para pactar medidas conjuntas y cada una de las instituciones a los dos lados de la frontera, los ministerios respectivos, las instituciones respectivas, ejecutan las acciones, pero son acciones que van a ir de forma coordinada, con una visión de futuro también compartida, ¿verdad? En esa fórmula de cooperación que estamos creando, ¿verdad? Entonces, pues, no se trata de erosionar la soberanía, que es un tema muy sensible y que no quisiéramos que los proyectos, pues, tuvieran por ellos, porque puede ser más bien una obstrucción a las actividades, ¿verdad? Del proyecto, un cuestionamiento, sino más bien buscar formas en que podamos, pues, vincularnos, dialogar, ¿verdad? Y hacer acción conjunta o coordinada a ambos lados de la frontera. Y yo diría que más que coordinada, pues en una lógica de diálogo, de integración, ¿verdad? De incorporación de todos en la misma actividad, ¿verdad? Perfecto. Sí. Bueno, si continúas ahora con la presentación, mientras tanto, les voy a cargar en la plataforma, en la herramienta que luego tienen ustedes a su disposición, con la que nos están escuchando, una documentación del plan Trifinio, aunque es un poco desactualizada, pero que compartieron con nosotros en un evento hace ya 5 o 6 años cuando estuvimos en la zona del Trifinio, simplemente para que tengan ustedes alguna documentación gráfica a modo de PDF, de un PowerPoint sobre qué es el plan Trifinio, que lo localicen en un mapa y que puedan ustedes ver por escrito aquello que Aurora ya nos estaba adelantando. Sí. Hace como 10 años habíamos escrito un cuadernito sobre el trifinio. Si lo encuentro te lo paso, el PDF, ¿verdad? Si lo tengo en papel, pero si encuentro el PDF, como es tan viejito el documento,
pues yo lo paso y también lo podemos compartir si alguien tiene, y pueden ingresar a la página del Trifinio, ¿verdad? Que es un régimen establecido. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que en las cuencas internacionales hay procesos de conocimiento y de gestión que no necesariamente y en las fronteras son regulados o derivan de la acción estatal, sino que las mismas personas en las comunidades e instituciones tienen que resolver problemas y generan entonces acuerdos informales, esquemas informales de cooperación. Por ejemplo, campañas de vacunación, ¿verdad? Se ponen de acuerdo para realizarlas los ministerios de salud a ambos lados de las oficinas de los ministerios de salud a ambos lados de la frontera, o a alguna otra clase de acuerdo que ya es muy local, ¿verdad? Que permite esa convivencia natural, espontánea, ¿verdad? Cotidiana en las comunidades. Entonces hay una serie de arreglos que son de este tipo, ¿verdad? Que también hay que saber reconocer, ¿verdad? Como parte de los procesos de cooperación y como de lo existente, ¿verdad? Yo le llamo a eso, le he llamado esquemas informales de cooperación, ¿verdad? Porque no están en una documentación desde el Estado, ni son pactos desde las cancillerías, ¿verdad? Pero que en la institucionalidad local, o hay una asociación, por ejemplo, para la atención del migrante, ¿verdad? Que tiene vínculos a ambos lados de la frontera, o asociaciones de conservación que están tanto de un lado de un país como del otro, ¿verdad? Y que tienen ya labores de coordinación, de cooperación, ¿verdad? Que existen. Entonces, a veces tenemos la visión de que la cooperación transfronteriza, pues solo es posible construirla a partir de acuerdos o regímenes elaborados desde los niveles nacionales, y obviamos que ya existen acuerdos informales, por supuesto, y que no tienen pues la misma trascendencia, y que hay que ir a buscarlos a las comunidades porque no son a veces ni reconocidos como tales por los mismos actores, pero que ya nos hablan de una integración, de una cooperación en los temas. Entonces, en los temas que nosotros planteamos el proyecto, deberíamos ver en qué aspectos de ese proyecto ya existe colaboración, ¿verdad? Cooperación entre las comunidades, ¿verdad? Cuando hablamos ya para ir como terminando la intervención, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que hay en lo incorporado, hay un aspecto normativo que tenemos que mirar, que tiene que ver también con la cooperación, que son los marcos legales que, como ustedes saben, son diferentes a uno y otro lado de la frontera, y también diferentes en las cuencas que estamos compartiendo, ¿verdad? ¿Qué tantos esquemas de cooperación, de colaboración tenemos ya en el territorio, ¿verdad? Ejecutándose de esta forma informal, y que pueden ser un pilar para la construcción de esas formas de cooperación y de ejecución de actividades que deseamos realizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en la vida colectiva que también produce esas interacciones, ¿verdad? Esas visiones conjuntas que tenemos en las cuencas internacionales, en las comunidades que las comparten? ¿Qué conocimiento tenemos y cómo podemos hacer que ese conocimiento sea un conocimiento compartido y para todos? Las relaciones culturales, y reconocer dentro de esas relaciones culturales el papel que tienen las comunidades como potenciadoras de nodos de desarrollo, o receptoras de migrantes, o receptoras de los impactos ambientales que se producen en partes altas de la cuenca. Hay 3 preguntas que se pueden plantear para la discusión cuando hablamos de estos temas de cuencas internacionales. Es el conocimiento, y no solo conocimiento, yo introduciría ahí también las acciones que realizamos en las cuencas, quienes
internacionales, quiénes las están produciendo y para qué se está produciendo ese conocimiento y esa acción en la cuenca internacional. Eso es muy importante tenerlo claro cuando se plantea el proyecto. ¿Cuáles son los puntos de partida para esa acción del proyecto? ¿Verdad? El qué, el cómo, a quiénes vamos a incorporar en el trabajo del proyecto, cuál es la relación que vamos a tener todos con los saberes, ¿verdad?, de todos los que estamos participando, y no solo ver a las comunidades como comunidades que se intervienen, sino como comunidades que participan y se incorporan en la dinámica del proyecto. Y también tenemos ya años de estar estudiando pues la cooperación transfronteriza, las cuencas. En el caso de Centroamérica son como 3 décadas ya de sistematización de información o de acciones en las fronteras en cuencas internacionales. Y entonces es también importante decir, bueno, ¿qué sabemos de cuál es el punto de partida que tenemos para este proyecto de cooperación que vamos a ejecutar? Lo que les decía antes, tenemos ese punto de partida, esta acción que queremos hacer, ¿para dónde vamos con esta acción, verdad? Y en qué es lo que debemos enfocarnos, qué es lo prioritario, porque tenemos que saber o de forma consciente qué es lo que estamos construyendo para el futuro, ¿verdad? ¿A qué principios estamos obedeciendo, suscribiéndonos cuando estamos creando el proyecto y la acción que queremos? Y en relación con esta cuestión, Aurora, ¿cuál es desde tu perspectiva el papel que juegan las universidades en todo este proceso de generación de conocimiento? Y que nos lo cuentes desde una lógica práctica, es decir, por ejemplo, en el caso concreto de Costa Rica o en el caso concreto de tu universidad, ¿qué papel están jugando las universidades en procesos de desarrollo o en procesos de gestión o en trabajo, por ejemplo, normativo, obviamente con los gobiernos nacionales, que estén vinculados a un desarrollo y a una gestión de una cuenca hídrica? Sí, esa pregunta es interesante. Yo pienso que tenemos dos formas de acción fundamentales con los proyectos, pues o 3. Hay una generación del conocimiento, ¿verdad? La que está llamada la universidad, ¿verdad? El conocimiento científico, pero también está llamada a tener incidencia en la política pública con ese conocimiento que se está generando, ¿verdad? Llamar la atención sobre procesos, sobre desigualdades, inequidades que se producen en los territorios y también posibles soluciones que podrían tener esas desigualdades o dificultades que enfrentan las comunidades. También otro aspecto muy importante es el de la acción social o extensión que podemos hacer desde los proyectos y desde las aulas. Por ejemplo, un proyecto que tenga pues generación de cadenas de valor, podría tener vinculado en las aulas universitarias cursos que trabajen el tema de generación de cadenas de valor, o de proyectos, ¿verdad? De formulación de proyectos, y entonces que estos cursos, trabajen con sus estudiantes en las áreas focales del proyecto para ayudar a construir con las comunidades, ¿verdad? Estudiantes y comunidades, pues esas fórmulas o eso que queremos. Entonces, aquí nosotros en la región tenemos un llamado que hacemos a los docentes y a las docentes en que vinculen, ¿verdad? Que vean cómo se puede vincular su curso con los procesos que están ocurriendo en el territorio, ¿verdad? Por ejemplo, el de formulación de proyectos, pues que los jóvenes vayan a las organizaciones de desarrollo comunal o al Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Y pregunten
qué está pasando y cómo ellos pueden incorporarse en alguna de las acciones que tienen o en los proyectos que tienen y ayudar en la construcción de proyectos. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que tanto el estudiante gana porque tiene ejemplos reales o tiene una realidad en la que tiene que participar y aprender a conversar con los actores, en las comunidades para formular el proyecto, como también como estudiante gana, pues se tiene que involucrar mucho más en lo que está aprendiendo, porque tiene que explicárselo a otras personas y demás, y también ganan las comunidades y gana el proyecto, porque tiene personas que se están involucrando, ¿verdad? Como colaboradores, como asistentes, ¿verdad? Que les están ayudando a ejecutar actividades. También otros cursos que tienen que ver más con la generación de datos, por ejemplo, de microbiología, ¿verdad? En los laboratorios, pues también, pues, ver cómo se puede vincular, ¿verdad? Si hay un río en especial que queramos tomar las muestras y demás, pues que las muestras durante ese ciclo, ¿verdad? Lectivo, pues para un curso X de microbiología que tiene que ver con el agua, pues se tomen en ese río que le interesa al proyecto, porque entonces el dato también contribuye, ¿verdad? Para lo que se está desarrollando. Yo creo que en ese sentido deberíamos tener también desde la docencia una participación muy activa en las comunidades. Bueno, y... No sé cómo es el caso concreto, como te digo, en Costa Rica. La realidad, por ejemplo, que yo me he encontrado en Ecuador, pero no en esta frontera, por no hablar de esta frontera, por hablar de otra, por ejemplo, la frontera sur de Ecuador, es que en todo lo que tiene que ver con gestión de cuencas hídricas, las universidades van por un lado y las autoridades públicas van absolutamente por otro. De hecho, se da la paradoja de que hay un proyecto financiado por la Unión Europea para la gestión binacional de una cuenca hídrica y los fondos van a un consorcio formado por autoridades públicas sin contar con universidades, y otro proyecto a financiar por la Unión Europea que se está valorando, donde se está apoyando económicamente a las universidades para que capaciten y para que hagan incidencia en política pública sin contar precisamente en el consorcio con el sector público, ¿no? Bueno, estas cosas que Sí. se dan, estas cosas absurdas un poco que se dan. Por eso de ahí la pregunta, ¿no? De hasta qué punto considerabas tú importante la colaboración de las universidades con el sector público. Sí, y quiero hacer referencia a lo que comentábamos antes, ¿verdad? Porque ahí es donde uno encuentra la importancia en esta, cuando miramos sectorialmente las visiones en que se ha manejado el agua, nos parece que de repente lo sectorial fue algo que estuvo presente en nuestra forma de desarrollarnos en el tema hace muchas décadas, ¿verdad? Pero cuando vemos los ejemplos en la realidad, vemos que no estamos trabajando, lo trabajamos sectorial, que en realidad no estamos produciendo una integración y mucho menos una incorporación de todos los actores y todas estas visiones, ¿verdad? En el manejo del agua. Y entonces, pues, en ese sentido, me resulta como muy provechoso el ejemplo que propones, y más ahora que estamos hablando de que hay, ¿verdad?, compañeros que están en este diálogo que están pensando en proponer proyectos. Entonces, el desafío es hacernos conscientes de que tenemos formas de cooperación que tal vez no están integrando a todos en esa construcción de la realidad que queremos, ¿verdad? Y pues entonces puede ser que esas formas de construcción no tengan mucha longevidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Cuando hacemos un proyecto queremos que sea como una semilla de algo que pueda seguir germinando, ¿verdad? Construyéndose en el futuro, no que sea algo puntual, ¿verdad? Entonces,
en ese sentido, pues tener la conciencia, no es tanto como una crítica si otro hace bien o hace mal una actividad, sino nosotros como proponentes de un proyecto decir, bueno, listo, ¿cómo vamos a hacer ese diálogo? Es decir, si somos corporaciones municipales, autoridades de gobiernos locales, pues entonces decir, cómo nosotros vamos a vincularnos desde cuando estamos proponiendo el proyecto, cómo vamos a vincular el campus universitario que está en mi región, cómo vamos a hacer la incorporación del Ministerio de Agricultura, el ministerio que tiene que ver con el ambiente, con los que manejan el agua, ¿verdad? De ver todas esas líneas y cómo nos vamos a relacionar con la comunidad, qué tan diversa es esa comunidad, ¿verdad? Si tenemos comunidad indígena, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer los diálogos de saberes con esa comunidad de forma respetuosa? Es decir, empezar a romper esas barreras que vamos creando al trabajar de una forma muy apropiada en el sentido no de incorporado en mí, sino de posesión, ¿verdad? De un proyecto, de un conocimiento y de una acción, a hacerlo de una forma más cooperativa, abierta, ¿verdad? Flexible, que incorpore a más agentes y más saberes en lo que estamos desarrollando. Correcto. Pues... No sé si tienes alguna cosa más que comentar a partir de las diapositivas. No, yo creo que pues esa última diapositiva es como una diapositiva resumen, ¿verdad? De lo que hemos estado dialogando y más bien creo que he hablado como mucho, más bien si alguna persona tiene una pregunta, un comentario, pues con todo. Te quería trasladar una petición. La semana pasada tuvimos también un taller, un foro de este tipo, también con universidades, en este caso de Argentina, y por muy diferentes sitios, representantes o personas que trabajan en universidades de la zona de frontera me pidieron contactos y vías de colaboración. Me gustaría preguntarte en cuestión de gestión de recursos hídricos, de recursos internacionales hídricos, si existe, por ejemplo, a nivel latinoamericano, alguna red de universidades, algún grupo de trabajo, algún foro de intercambio de información, de experiencias, de buenas prácticas, que permita conectar lo que se está haciendo en las universidades de esta frontera con lo que se está haciendo en otros territorios. Pues hay, por ejemplo, en América del Sur, hace como 2 años me invitaron a Paraguay a una red de intercambio que tienen, que hacen un congreso que se llama Geofronteras, ¿verdad? Yo participé en el 3, hablando como, dando una conferencia al final del congreso sobre los abordajes de las fronteras en los últimos años y los retos que tienen para en este milenio, en esta década. Hay redes latinoamericanas de intercambio de información, ¿verdad? Sobre fronteras y sobre cuencas. Yo no participo activamente en ninguna de las redes, ¿verdad? Porque estoy refiriéndome en mi caso personal, porque pues hago más trabajo como en la docencia aquí o en la administración del campus y no tanto pues y hago colaboraciones como las que tenemos en este tipo, pero no a nivel como de redes, ¿verdad? En América Central también hay redes informales, ¿verdad? De gente que nos conocemos, que trabajamos en el tema de fronteras y de recursos, pero no tenemos formalizada ninguna red en términos de cuencas internacionales, ¿verdad? Bueno, pues un trabajo a desarrollar y un trabajo a hacer. Quizás un poco, antes de concluir o de despedirte, a modo de consejo o recomendación para los que nos están escuchando, la pasada semana mantuve una reunión con la Comisión Europea aquí en Bruselas, precisamente
planteando con ellos el trabajo de un proyecto que Aurora ya conoce de referencia, de conexión o de trabajo interconectado de universidades en zonas de frontera o que estén abordando gestión de recursos hídricos entre Europa y América Latina, ¿no? Algo que ya tratamos de mover el año pasado y que invitamos a participar a su universidad. Y la importancia del trabajo en red y del trabajo entre diferentes regiones, multirregional. Hablando con la Comisión Europea sobre qué tipo de proyectos le gusta financiar, ellos me decían, mira, Chema, queremos financiar proyectos interuniversitarios entre diferentes regiones latinoamericanas. Y yo les decía, bueno, me parece muy bien porque en gestión de recursos hídricos podemos trabajar, por ejemplo, pues con la frontera ecuatoriana y podemos trabajar pues con la frontera México-Guatemala o podemos trabajar con Costa Rica. Me decían, se nos queda pequeño. Cuando nosotros hablamos de trabajo interregional también incluimos al Caribe y por lo tanto lo que nos gustaría financiar son proyectos interuniversitarios en América Latina donde esté presente Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Y si no es un proyecto de este tipo, nos va a costar mucho como Unión Europea el poder financiarlo. Lo doy como fotografía para que las personas de las universidades que nos están escuchando, que se estén planteando el presentar propuestas de proyecto interuniversitario en materia de cooperación transfronteriza, entiendan la lógica de un financiador internacional de primer orden como puede ser la Unión Europea, ¿no? Ujú. Sí, lo importante también con el asunto de las redes es mirar cómo hacer la red, volvemos a lo mismo de la práctica y el contenido, cómo hacer que la red sea no solo puntual para, ¿verdad?, unirnos para buscar un financiamiento, ¿verdad?, formar la red para eso, sino cómo hacer que esa red sea una red viva, ¿verdad?, que sea capaz de sobrevivir y gestionarse a sí misma, ¿verdad? Más allá de responder a la necesidad de generar un proyecto, ¿verdad? Correcto. Muy bien, Aurora. Bueno, pues aunque solo sea por una cuestión práctica logística, hemos de despedirte porque en algunos territorios, en Ecuador, Colombia, es hora de almuerzo y en el caso Sí. de Europa es hora de ir a acostarse prácticamente ya, ¿no? Con lo cual estamos fuera de horario. En este caso, al conectar contigo con un uso horario diferente, hemos retrasado un poco el comienzo de nuestro curso por no hacerte madrugar demasiado, pero ya son horas donde ya no salimos a impartir docencia. Así que te voy a agradecer mucho la presencia en este foro de hoy. El primero de muchos, espero, porque estamos capacitando en gestión de recursos hídricos en otras fronteras y como ya le adelanté a la audiencia y te comento a ti, esperamos verte en persona, en este caso en Puno, en el mes de octubre, la segunda semana de octubre, que ya hay confirmación del evento, ya hay confirmación de tu invitación y que, Muchas gracias. que sigamos trabajando continuamente en planificar y en plantear proyectos de este tipo que nos den una sostenibilidad también en nuestras acciones, ¿no? Que es importante, ya no solo en los proyectos, sino en nuestras acciones, que no nos tengamos que ver una vez cada 3 o 4 años para volver a hablar de lo mismo, sino que podamos desarrollar iniciativas sostenibles en el tiempo. Así que gracias a ti y a tu universidad a la que representas por la participación en este foro. Y yo encantada de participar. Yo tengo la creencia de que el conocimiento es un bien común y cuando dialogo, ¿verdad? Pienso que aprendo muchísimo también de las personas con las que podemos compartir el diálogo. Espero que haya sido provechoso, ¿verdad? Y también agradecerles la oportunidad de haber participado con ustedes así a distancia, ¿verdad? Y ojalá que podamos mantener el contacto. Don José María tiene como mi correo electrónico por si, ¿verdad?, alguien quien desea contactarse conmigo, con muchísimo gusto, estamos a la orden. Bueno, pues como les digo, ha sido un placer. Primero entiendan por qué en este caso, que yo creo lo han entendido, Centroamérica, porque es un referente desde mi perspectiva a nivel latinoamericano de trabajo, 30 años de experiencia en abordaje de recursos hídricos internacionales, desde mi perspectiva, en muchos casos, un trabajo anterior al que se está haciendo en Sudamérica. Y bueno, y ustedes saben de la fama y del prestigio internacional que tiene Costa Rica
y sus universidades en abordaje de recursos naturales. Y por lo tanto, aparte de la valía personal de Aurora y su conocimiento en cooperación transfronteriza, creíamos que la experiencia y el contacto con ella les puede resultar muy interesante de cara al futuro. Además, tienes el dudoso honor, Aurora, de prácticamente cerrar nuestro programa de formación, porque lo cerramos ya el lunes, llevamos un mes de trabajo. Lo voy a cerrar yo con algunas experiencias prácticas, pero eres nuestra última incorporación internacional a este programa de formación, que luego cerraremos de manera presencial en el mes de septiembre allá en la ciudad de Esmeraldas. Así que nada, agradecerles a todos su presencia, desearles un buen fin de semana, y a nuestros amigos de Ecuador, Colombia, nos vemos el próximo lunes ya en horario normal habitual, 9 de la mañana, hora de Ecuador y Colombia, con la actividad del módulo de cierre. Un cordial saludo. Gracias, Aurora. Bueno. Chao, chao. Chao.